Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Meme. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien en casa? Dice el bien en productor casa. que estás muy serio, que quién te hizo enojar. No, nada. Nada, es que estoy checando algunas amenazas de muerte aquí en el Twitter. Ahora, ¿a quién? No, pues por lo de Lili Telles. Nah, pero más que nada son bots, o sea, también es identificar, ¿no? Del miedo. Esta asociación, de hecho, permíteme ponértelo aquí en pantalla. Se llama Organización Civil no sé qué cosa. A Dame ver, un momento. échalas, compártelas. A ver. Sí, dame un momento. Es una Sociedad Civil México. Por cierto, muy panista por lo que veo. Esta cuenta de Twitter, Sociedad Civil México, es la que hace unos días, fíjate la locura, argumentan que yo estoy haciendo un acoso selectivo a la senadora Lili Telles y al mismo tiempo incitan en un tuit a denunciar mi cuenta y eso por supuesto pues redirecciona a los principales loquitos que hay por ahí. Pero no pasa de eso, o sea, estamos hablando de cuentas que se crearon ayer y de 13 seguidores y no es la primera vez, así que todo bien en casa, por eso serio, pero sí monitoreando todo eso, querida Meme. Ay, por cierto, esta misma cuenta también, fíjate, nada más la hipocresía. Acosan en un acoso selectivo, pero esta cuenta hace unas semanas en un acto donde Claudia Sheinbaum estaba con el presidente, pues les estaban criticando su brazo, ¿no? Entonces, en fin, la hipotenusa. Pero bueno, ya. O sea, así. a ver, vamos a dejarlo claro. Y yo, como les dije, yo sí quiero entrar en la cultura de la cancelación a Lili Telles, la neta. Si alguien quiere cancelar a esa senadora, soy yo. Porque, pues, por primera vez en la vida voy a coincidir con un comentario de Riva Palacio. Por primera vez en la vida. Por primera vez. O sea, esto no vuelve a pasar 2 veces. Esto no pasa 2 veces. No pasa 2 veces. No, esto no pasa 2 veces. Pero solamente voy a coincidir en esto con Riva Palacio, que justo en tercer grado, versión o región 4, tercer grado, región 4, ajá, dice que Lili Telles siempre ha sido así, que es prácticamente una... Exacto, que solamente busca, como se los dije en este espacio de una forma más educada, rescatar su carrera, que ya no pudo hacerlo en televisión como periodista, y es la única manera que tiene de rescatar su carrera, haciendo show ahora desde la política. Entonces, solamente en eso coincidiré en algún sentido con Riva Palacio. Pero a ese punto voy. Esta señora estaba denunciando amenazas, pidió protección de la Guardia Nacional, a quien también en su momento dijo que eran las escoltas más caras que teníamos en México, y entonces esta señora también se avienta el tiro de decir que la quieren amenazar a ella y a su hijo, y muestra las capturas de pantalla. Pero ella también, la gente que la sigue, pues también promueve amenazas. Y aquí yo no he visto, y a ese punto voy, yo no he visto que haya un pronunciamiento de Lili Telles diciéndole a sus seguidores que no se debe, que no amenacen a otros por pensar distinto. Algo que sí tuvo ella por parte del presidente y su esposa. O sea, fue parte del presidente López Obrador y de la esposa del presidente quienes dijeron, podemos no estar de acuerdo, pero condenamos las amenazas. De hecho, el presidente dijo, cuidadito y le hagan algo a alguien que piense distinto o por pensar distinto. Cuidadito. La esposa del presidente también lo dijo, pero ella es incapaz de pronunciarse en contra de las amenazas que también hacen seguidores de ella. Entonces, vuelvo al punto, ¿dónde está el piso parejo? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está el ejemplo? O sea, lo vimos hoy incluso con el Porsche, o sea, ella perfectamente podía comprar 10 ambulancias con lo que le costó su camioneta, que fue a emplacar a Morelos, porque ahí no cobran tenencia, y entonces uno dice, bienvenidos a México. ¿Dónde está la congruencia de la senadora? Yo sí le haría ese llamado a la gente. Yo sé que ella no me ve, pero sí gente que trabaja con ella. Ojalá que sean un poquitito congruentes y que eleven el debate, porque, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, decía mi papá y dice mi mamá todavía hoy por hoy, trata como quieras que te traten y no hagas lo que no te gusta, que te hagan. Aguas con eso. Ahí nomás quería sacar el comentario, ¿no? Sí. Y bueno, mi querido Manuel Pedrero, ¿con qué tema nos vamos hoy? Antes de dar nuestro anuncio, que ya la gente sabe, pero
después, con eso cerramos. ¿Con qué tema, mi querido Manuel Pedrero? ¿Cuál ha sido el tema de la semana? Yo no sé si ha sido la incongruencia de Ricky Canallín, tu amigo, el de las empresas, o de los panistas defendiendo las eléctricas, no sé cuál ha sido el tema. Son todos, no es ninguno. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido Manuel Pedrero? No, bueno, de Anaya no me acordaba de él hasta que tú lo acabas de mencionar. Qué desgracia para él, porque justamente el día en el que saca su último capítulo de su exitosa serie Me hago la víctima, ese mismo día, imagínate, hace su video, su producción, lo edita, le echa ganas, trata de parecer más banda porque dice, López Obrador me quiere fregar a la mala, espera que se comparta en todas las redes, y ese mismo día se cae en todas las redes sociales. Pobrecito, porque ya nadie se acordó de eso y el tema del momento era la caída de Facebook, WhatsApp y ya Naya en segundo plano. Sin duda yo creo que el tema de la semana fue lo que aconteció el día de hoy, esta mañana con la senadora Ifigenia Martínez y la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Creo que es muy representativo, creo que es muy importante debido al contexto de todo lo que estaba abarcando. Desde luego, esta pseudo manifestación que tenía tintes de agresivas y por supuesto de una falsa protesta legítima, más bien un circo armado como los que nos tiene acostumbrado pues las escuelas de la televisión convencional, concretamente sus estudiantes predilectos como Lili Telles, y a pesar de que ellos dijeron que no, que iban a ser respetuosos, porque esa fue la palabra clave que utilizó para representar a quienes intentaban o tenían la intención de protestar en frente del presidente López Obrador, que lo iban a hacer de una forma respetuosa. Bueno, ¿qué no vimos el día de hoy a Xóchitl Gálvez hacer esta seña obscena de cuando se nombra el nombre del presidente y hace esto como en plan, le dio frío, le dio frío, no quiso venir, tuvo miedo, enfrente de Ifigenia mientras daba su mensaje, mientras daba su discurso? Una falta de respeto para la investidura del senador, una falta de respeto para todos los senadores, primeramente para Ifigenia, quien estaba dando su discurso, aunque Xóchitl Gálvez lo niegue, y por supuesto que al presidente de la República. Entonces, con o sin presencia del presidente, incluso así le faltaron el respeto. Es muy debatible si debió de haber ido el presidente o no. Yo considero que la presencia del presidente y su figura es más grande que cualquier pleito o que cualquier consigna que puedan aventar los senadores del PAN. Si ellos dicen cualquier cosa, basta con que el grupo parlamentario de Morena grite, es un honor estar con Obrador, y así solito el presidente, que tiene una experiencia masiva, pues los hubiera acomodado en un 2x3. No lo quiso hacer porque yo insisto que el presidente, pues desde por lo menos hace 2 meses, tiene diseñada su estrategia de cara a la ratificación de mandato. Por ejemplo, el libro A la mitad del camino es un libro que está diseñado para la ratificación de mandato. El englobo, el desglose de cada una de las acciones, de cada uno de los logros, de las reformas constitucionales que justamente el presidente ha logrado en estos 3 años, y también escribiéndolo de cierta forma con melancolía en caso de una posible pero muy difícil revocación de mandato. Pone y plantea los términos del Tren Maya, pone y plantea los términos del aeropuerto de Felipe Ángeles, que por cierto ya estrenaron logo y celebro infinitamente que hayan cambiado el logo, por supuesto la refinería de Dos Bocas y demás. Entonces el presidente desde luego que no quiere exponerse para que los medios de comunicación digan, le gritaron al presidente López Obrador. O sea, qué terrible. Qué terrible situación, porque los medios convencionales y los medios tradicionalistas nada más pondrían esa nota. Si de por sí en este conflicto, en esta confrontación que tuvo allá en tu tierra, en Huachinango, Puebla, hubo esta confrontación y al presidente no le gustó. Y cada vez más escuchamos la palabra respeto hacia su investidura. Y es justamente eso es lo que quiere. Lo que quiere evitar es esta confrontación porque la imagen es bastante importante. En los hechos, desde luego que el presidente también tiene una fuerza popular irrebatible. Estamos hablando del 73% de la población, nada más desde parametría. Otras encuestas conservadoras le dan fregado 60 e incluso sigue siendo bastante. El capital político del presidente es muy bueno y quiere construir y está evitando a toda costa cualquier cosa o cualquier escenario que pueda tambalear incluso ante la sociedad conservadora, ante la sociedad elitista, ante la sociedad de las élites, una imagen negativa
de cara a la ratificación de mandato. Después de la ratificación de mandato, aseguro que veremos ya una mayor flexibilidad porque desde luego que ya pues habrá nadado después de las aguas profundas y ya tendrá asegurado el resto del sexenio. Pero al final de cuentas, pues está eso ahí, querida Mimi. Así que lo de la presea, Belisario Domínguez, muy merecido justamente para la senadora, de gran trayectoria y que creo firmemente que debe de ser una fuente de inspiración para las mujeres políticas de este país, para las nuevas generaciones concretas. No digo que tampoco para los hombres, pero predilectamente para las mujeres, porque no fue fácil sobresalir en las estructuras machistas de un país como lo es México e incluso alcanzar un escaño como la primera mujer opositora de la historia. Exactamente. Oye. O sea, la figura de la senadora Ifigenia Martínez es histórica, tiene actualmente 91 años. Ella, economista, es economista, pero toda su carrera ha estado enfocada justamente en la defensa de la democracia y en abrirle espacios a las mujeres, en demostrar que con todo en contra, cuando aquí sí, pues te vas a meter a los trancazos, pues te meterás a los trancazos y tendrás que hacer lo que tengas que hacer para abrir espacios. O sea, el legado de Ifigenia trasciende a Ifigenia. Es justamente el legado para muchas mujeres, para la nueva generación, para las generaciones políticas, para que me entiendan. Ella, para que me entienda, fue diputada federal, fue subsecretaria de Hacienda, senadora de la República, embajadora de México ante la ONU, fue jefa de la asesoría económica de la Presidencia de la República, y esos son solo algunos de los cargos que ha tenido, aparte de ser la primera senadora mujer de oposición, y aparte de tener toda esta vida de izquierda, de lucha académica también. O sea, estamos activista hablando social en el 68. Exacto, estuvo en el 68. O sea, estamos hablando de una señora que es una institución política y es un legado para las mujeres. Suscribo lo que dices, yo no termino de entender esta seña que hace Xochitl Gálvez, es una falta de respeto para una figura como lo es Ifigenia. Y me encanta porque justamente estaban diciendo que pues no importaba si iba, que no iba a ir el presidente. Fue justo Xochitl Gálvez la que dijo que ellas, que cómo iban a creer, que cómo iba a creer el presidente, o sea, que era mentira, que iba a insultar a Ifigenia en este evento, como si no supieran ellas cuándo y dónde hacerlo. Y lo dijo ayer en el Senado, que es lo peor del caso. O sea, en el Senado dijo Xochitl Gálvez que era un despropósito, era una locura del presidente asegurar que lo iban a insultar cuando pues ellas saben dónde y cómo y cuándo, no cómo lo iban a hacer en el evento de la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Y yo, caray, 3 doritos después, ¿no? O sea, literal, 3 doritos después. Y es que no son confiables, o sea, tú les entregas un auto eléctrico y te lo devuelven sin gasolina. O sea, ¿sí me explico? Les entregas un Porsche y te devuelven un Tsuru. Eso es lo que hace la oposición justamente mexicana. No se le puede confiar en su palabra, por eso el presidente, de cierta medida, es una sabia decisión, su no asistencia, pero en lo particular a mí sí me hubiera gustado verlo ahí. Pero yo entiendo que también está mirando en el futuro de cara a 2022 en marzo. Entonces diríamos que es para el próximo año. Si 2024 se siente cerca, la ratificación está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora, mi querido Manuel, yo quiero justo preguntarte en ese sentido, porque evidentemente hubo una ola de personas que dicen, es que al presidente le dio miedo ir. Yo he argumentado, y justamente lo dije antier, no se me hace lógico el argumento cuando es un presidente que tiene la mayor aprobación histórica en el país y que fue electo por 33 millones de mexicanos, y lo queremos ver desde el punto de vista legal, ¿no? 33 millones de personas votaron por él y todavía mantiene el sentimiento en la mayoría de las personas de aprobación. Como por qué el presidente debería temerle a alguien como, llámese Lili Telles, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, La Güera Reynoso, como por qué tendría que temerle cuando los votos particularmente que tuvieron estas legisladoras son mucho menores a los que tuvo un presidente, por lógica, y cuando pues al menos una de ellas traicionó a los electores y pues son justamente los electores que traicionó los que sí apoyan al presidente y no la apoyan a ella. Entonces, en esta lógica,
hay quienes dijeron que efectivamente nunca le ha tenido miedo el presidente a la senadora Telles ni a ninguna de ellas, y que solamente está utilizando esto porque lo está aprovechando políticamente. ¿Tú le ves algún tipo de provecho político lo que ocurrió el presidente, que no fuera el que se dieran estos dimes y diretes entre el presidente y los senadores, que ni siquiera fueron de frente, que salieran las senadoras de Morena a defender al presidente, defender la investidura? O sea, ¿tú le ves un propósito político? La verdad, sinceramente, creo que lo hemos planteado, de hecho, alguna vez aquí en México Ambidiestro, hay que ir a España, tocar las puertas de la RAE y proponerles el término estultocracia. Dícese político que no tiene ni una idea de lo que está hablando. El presidente tiene 73% de aprobación. Vamos a ponerlos en términos reales. 7 de cada 10 personas, 70 de cada 100, 700 de cada 1000. De 100,000, 70,000. O sea, una vez que dimensionemos esa aprobación, nos daremos cuenta de que el presidente no necesita de ninguna clase de respaldo por los medios de la comunicación o de la clase política. ¿Para qué tú quieres comprar a los medios, comprar a los políticos, cuando tienes el 73% de la población a tu favor? Ahora, vámonos a la teoría. ¿Qué es lo que decía Maquiavelo? Maquiavelo en El Príncipe dice, solamente hay dos formas de que el soberano llegue al poder. Uno a través de los nobles, en este caso y una traducción directa de las épocas actuales, estaríamos hablando de los empresarios, de los poderosos, de los políticos, de los medios de comunicación, y la otra a través del pueblo. El presidente López Obrador llegó con el con el 53% de los votos y con 30 millones de votos. O sea, ¿qué clase de miedo a una clase política que no tiene absolutamente credibilidad de nada, que no tiene identidad? Hace 2 meses los personajes que estamos viendo ahí pedían disculpas a sus propios electores y a sus propios compañeros de partido por haber invitado a la ultraderecha europea aquí en México. O sea, ¿por qué tendría miedo el presidente López Obrador? ¿Por qué tendría miedo? Miedo tendría Peña, que en el mismo punto de hace 3 años, es decir, a la mitad del camino en el sexenio, estamos hablando de que para Peña fue en 2015, a las mismas alturas que se encuentra hoy el presidente López Obrador, 7 de cada 10, Peña se encontraba en 4 de cada 10. Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso para que entiendan. Y entonces decían, ¿por qué el presidente sí va a dejar la presidencia de Elisario Domínguez? Porque el pueblo, desgraciadamente, no estaba representado en el Senado. Cuando tienes a la mayoría priista y panista, obviamente van a recibir aplausos, y de vez en cuando habrá una anomalía en el sistema, como una Laida Sansores que esté dispuesto a confrontarlo, por cierto, de una manera respetuosa. Xóchitl Gálvez demuestra su ignorancia y su pedantería en una seña obscena, mientras que Laida Sansores, digo, en otros episodios tal vez podamos decir algo similar, pero concretamente en esa confrontación con Peña, que no fue en una, fue en 2 ocasiones en las que Laida Sansores se le paró enfrente a Peña Nieto y le dijo en una ocasión por los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin mentadas de madre, sin alzar la voz, de frente como se debe de hacer, porque así es la política, de frente. Cuando ustedes hablan de miedo, ustedes están proyectando realmente lo que ellos sienten, querida Mimi. ¿Por qué tendría miedo el presidente con 73%? Es ilógico. Estoy de acuerdo contigo. Ese es el punto. No, yo no tampoco le veo ningún motivo lógico al tengo miedo. No se lo encuentro.